Buen día, mi nombre es Slim Viesca Juárez, estudiante del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. A continuación voy a presentar lo que sería una exposición para la materia de procesos de fabricación, unidad 4, acabados superficiales. Empezaremos con lo que serían los abrasivos. Un abrasivo es una pequeña partícula dura que posee aristas afiladas y forma irregular, a diferencia de las herramientas de corte ya descritas. Los abrasivos tienen la capacidad de remover pequeñas cantidades de material de una superficie mediante un proceso de corte que genera virutas diminutas. 4.1. Rectificado. En manufactura se refiere al arranque de metal por medio de una rueda abrasiva rotatoria. La rueda de corte está compuesta por muchos granos pequeños unidos entre sí, actuando cada uno de ellos como un punto de corte en miniatura. La selección del proceso de rectificado y de la rectificadora para una aplicación en particular depende de la forma y peculiaridades de la pieza de trabajo, tamaño, facilidad de sujeción y capacidad de producción requeridos. Las rectificadoras modernas se controlan por computadora y tienen características como carga y descarga automática de la pieza, sujeción de la parte, afilado y formado del disco. Tenemos primero lo que sería el rectificado plano, que entraría en la categoría de rectificado de superficies planas. Es una de las operaciones más comunes y por lo regular comprende el rectificado de superficies planas. Es común asegurar la pieza de trabajo en un plato magnético sujeta a la mesa de trabajo de la rectificadora. Los materiales no magnéticos se sujetan con prensas de banco, platos de vacío o algún otro soporte. Se monta un disco recto en el husillo horizontal de la rectificadora de superficies. Luego tenemos una imagen de cómo es la operación de rectificado y un ejemplo de cómo sería una rectificadora. El rectificado transversal ocurre conforme la mesa se mueve alternativamente en la dirección longitudinal y se hace avanzar en forma lateral en la dirección del eje del husillo después de cada carrera. Y tenemos un ejemplo de lo que sería el rectificado transversal al lado. Luego tenemos lo que sería el rectificado de penetración. En él, el disco se mueve de modo radial hacia la pieza de trabajo, como sucede cuando se rectifica una ranura. Y tenemos también lo que sería una imagen como ejemplo. Otros tipos incluyen husillos verticales y mesas rotatorias. Estas configuraciones permiten rectificar numerosas piezas en una sola operación. Por ejemplo, las bolas de acero para rodamientos de bolas que se rectifican en configuraciones especiales y a grandes cantidades de producción. Y tenemos al lado lo que sería, en la siguiente diapositiva, perdón, tenemos un ejemplo de lo que sería lo que acabo de mencionar. En la imagen tenemos el inciso A que nos dice que rectificado de desbaste de bolas de acero en una rectificadora de husillo vertical. Las bolas se guían mediante un soporte rotatorio especial. Y en el inciso B nos dice que es un rectificado de acabado de bolas en un soporte de canales múltiples. Las bolas se rectifican hasta 0.013 milímetros de su tamaño final. Luego tenemos la categoría de rectificado cilíndrico. En él, conocido asimismo como rectificado con centros, se rectifican las superficies y los hombros cilíndricos externos de la pieza de trabajo, además de los apoyos de los cigüeñales, husillos, pernos y pistas de rodamientos. También en la imagen que sigue tenemos lo que serían ejemplos de diversas operaciones de rectificado cilíndrico. En el inciso A lo que sería el rectificado transversal, en el inciso B tenemos rectificado por penetración y en el inciso C rectificado de perfiles. En el rectificado cilíndrico, la pieza de trabajo se sujeta entre centros o en un plato o se monta en un plato frontal en el cabezal de la rectificadora. Para superficies cilíndricas rectas, los ejes de rotación del disco y la pieza de trabajo son paralelos. El disco y la pieza se accionan cada uno mediante motores separados y a diferentes velocidades. El rectificador cilíndrico puede producir asimismo formas en donde el disco se afila dándole la forma de la pieza a rectificar. Y tenemos como ejemplo, perdón, una imagen donde nos muestra un rectificado por penetración de una pieza de trabajo en una rectificadora cilíndrica. Y vemos que el disco de rectificado tiene la forma exacta de la pieza que se quiere rectificar. El rectificado de roscas nos dice que se realiza en rectificadoras cilíndricas mediante discos especialmente afilados que coinciden con la forma de las roscas. Aunque costosas, las roscas producidas por rectificado son las más precisas de los procesos de manufactura
y tienen un acabado superficial fino, con aplicaciones como los mecanismos de tornillos esféricos utilizados para el movimiento preciso de los componentes de máquinas. En la siguiente diapositiva tenemos lo que sería una imagen ejemplo de esto, que nos muestra el rectificado de roscas mediante rectificado. En el inciso A tenemos el transversal y en el inciso B tenemos el de penetración. Lo que sigue sería el rectificado interno, que vendría siendo otra categoría, que nos dice que se utiliza un pequeño disco para rectificar el diámetro interno de la parte, como en los bujes y las pistas para rodamientos. La pieza de trabajo se sujeta en un plato rotatorio y el disco rota a 30.000 revoluciones por minuto o más. Los perfiles internos también pueden rectificarse con discos de afilado de perfiles que se mueven radialmente en la pieza. El cabezal de las rectificadoras internas puede inclinarse en un plano horizontal para rectificar orificios cónicos. Y luego tenemos tres ejemplos de esto, en el inciso A tenemos lo que sería el rectificado transversal, en el B rectificado de penetración y en el C rectificado de perfiles. Rectificado sin centros. Es un proceso de alta producción para rectificar de manera continua superficies cilíndricas donde la pieza de trabajo no se sostiene entre centros ni platos, sino por una cuchilla. Las partes comunes fabricadas por rectificados sin centros son los rodamientos de rodillos, pernos de pistones, válvulas para motores, cigüeñales y componentes similares. Luego tenemos lo que sería el rectificado de paso completo. Nos dice que la pieza de trabajo se soporta en una cuchilla de soporte y se rectifica entre dos discos. El rectificado se efectúa con el disco más grande, en tanto el más pequeño regula el movimiento axial de la pieza. El disco regulador se limita y opera a solo una vigésima parte de la velocidad del disco de rectificado. Tenemos lo que sería el rectificado de penetración. Las partes con diámetros variables, como tornillos, buzos de válvulas y flechas de diámetros múltiples, se pueden rectificar con rectificados sin centros en un proceso llamado rectificado de avance o de penetración. Y tenemos lo que sería una imagen que nos muestra este proceso. Y por último tenemos lo que sería el rectificado interno. En el rectificado interno sin centros, la pieza de trabajo se soporta entre tres rodillos y se rectifica de modo interno. Las aplicaciones comunes son partes y anillos en forma de camisa. Y al lado tenemos lo que sería un ejemplo de este proceso. 4.2. Pulido. El pulido es un proceso que produce un acabado superficial liso y lustroso. Su mecanismo básico es el ablandamiento y extendido de las capas superficiales debido al calentamiento por fricción que se desarrolló durante el pulido y la remoción a escala muy fina mediante abrasivos de la superficie de la pieza de trabajo. La apariencia brillante de las superficies pulidas se produce por la acción de extendido. Se usan para pulido ruedas o bandas de tela recubierta con partículas abrasivas. Aunque no se consideran como procesos de arranque de metal de precisión, se puede desprender suficiente metal para eliminar rayaduras y otras imperfecciones menores de la superficie. Tanto las ruedas como las bandas son flexibles y se adaptan a las áreas irregulares o redondeadas cuando es necesario. Se usan bandas anchas para pulir placas, láminas y otras piezas metálicas anchas. La cantidad de metal desprendido y el acabado superficial se regulan por las características del metal que se pule, por la velocidad de la banda, presión y tamaño de grano abrasivo. 4.3. Bruñido. El bruñido es un proceso abrasivo que se usa para producir acabados superficiales de extrema precisión y tersura. Se usa en la producción de lentes ópticos, superficies metálicas para cojinetes, calibradores y otras piezas que requieren acabados muy buenos. Con frecuencia se bruñen las piezas metálicas que están sujetas a cargas y fatigas o superficies que se usan para formar un sello con una pieza complementaria. En lugar de una herramienta abrasiva, en el bruñido se usa una suspensión de partículas abrasivas muy pequeñas mezcladas en un fluido entre la pieza de trabajo y la herramienta de bruñir. Al fluido con abrasivo se le llama compuesto para bruñir y tiene la apariencia general de una pasta calcárea. La herramienta para bruñido se llama contraforma y tiene exactamente la contraforma de la forma deseada en la pieza de trabajo. Para realizar el proceso, la contraforma se presiona en contra del trabajo y se mueve hacia atrás y hacia adelante sobre la superficie en forma de un 8 u otro patrón de movimiento, sujetando todas las porciones de la superficie a la misma acción. El bruñido se hace algunas veces a mano, pero las máquinas bruñidoras realizan el proceso con mayor consistencia y eficiencia.
Y abajo de esto tenemos lo que sería un ejemplo del proceso de bruñir en la elaboración de lentes. 4.4. Lijado, tamboreo. Primero vamos a ver lo que sería el lijado. Los procesos de lijado son los trabajos más importantes que se realizan en la preparación de superficies. Los procesos de lijado se realizan prácticamente en todas las fases de las reparaciones de la carrocería y su posterior pintado. Cada una de las operaciones exige una técnica de lijado y emplea un abrasivo con una granulometría adecuada y un equipo de lijado apropiado. En el lijado, el abrasivo debe estar limpio y se debe trabajar sobre superficies limpias y desengrasadas con disolventes de limpieza. Con ello se evita que se embosen los abrasivos y surjan problemas de lijado. El pintor debe desplazar el abrasivo de forma uniforme por la superficie realizando un movimiento suave y con una cadencia adecuada que evite el calentamiento excesivo del pliego y de la pieza. Tenemos lo que sería el lijado al agua, que nos dice que se realiza de forma manual, humedeciendo el pliego y la superficie para lijar constantemente. No se puede realizar en masillas que absorben la humedad. Es adecuado para el lijado final de aparejos y matizado de barniz. La principal ventaja es que no se genera polvo y el principal inconveniente es la suciedad y la humedad en tiempo de frío. Además tenemos lo que sería el lijado en seco, que nos dice que es el empleado en las reparaciones de preparación de superficies por su rapidez y eficacia. Se puede realizar a mano o con una máquina lijadora, aunque lo más aconsejable es realizar el lijado a máquina de las superficies planas de masillas y aparejo, y lijar a mano las zonas curvadas o donde no entre la lijadora. En comparación con el lijado al agua, el lijado en seco, reduce los tiempos dedicados a cada una de las operaciones de preparación. Después tenemos lo que sería el tamboreo. Nos dice que el tamboreo o pulido por fricción es un método controlado de procesar piezas para eliminar rebabas, escamas, bordes y óxidos, así como mejorar el acabado superficial. Se utiliza ampliamente como una operación de acabado para muchas piezas. Se obtiene una uniformidad en el acabado superficial que no es posible con el acabado a mano. Para grandes cantidades de piezas pequeñas, generalmente es el método más económico de limpiar y acondicionar las superficies. Entre los materiales que pueden ser tamboreados se incluyen todos los metales, vidrio, plástico y hule. Las piezas por acabarse se colocan en un barril rotatorio o una unidad vibratoria con un medio abrasivo, agua o aceite y normalmente un compuesto químico para ayudar en la operación. Conforme gira con lentitud el barril, a la capa superior de las piezas se le da un movimiento deslizante hacia la parte inferior del barril, originando la acción abrasiva o de pulido. 4.5. Esmerilado. El esmerilado es un proceso de remoción de material en la cual las partículas abrasivas están contenidas en una rueda de esmeril aglutinado que opera a velocidades periféricas muy altas. Por lo general, la rueda de esmeril tiene una forma de disco balanceada con toda precisión para soportar altas velocidades de rotación. El esmerilado puede equipararse al fresado. En ambas técnicas el corte ocurre en la periferia o en el frente de la rueda del esmeril. El esmerilado periférico es mucho más común que el esmerilado de frente. La rueda giratoria del esmeril consiste en muchos dientes cortantes, partículas abrasivas, y la pieza de trabajo avanza hacia esta rueda para lograr la remoción del material. Veremos lo que serían 4 diferencias entre el esmerilado y el fresado. La primera consiste en que los granos abrasivos en la rueda son mucho más pequeños y numerosos que los dientes del cortador de una fresa. La segunda sería que las velocidades de corte en el esmerilado son mucho más altas que en el fresado. La tercera sería que los granos abrasivos en una rueda de esmeril están orientados en forma aleatoria y tienen un ángulo de inclinación promedio muy alto. Y la cuarta diferencia sería que una rueda de esmeril es autoafilante. Al desgastarse la rueda, las partículas abrasivas pierden el filo y se fracturan para crear nuevos bordes cortantes, o se eliminan de la superficie de la rueda para dejar expuestos nuevos granos. Ahora vendríamos a tener lo que serían diferentes tipos de esmerilado, iniciando con el esmerilado de superficies planas. Se usa normalmente para el esmerilado de superficies planas. Se realiza ya sea con la periferia de la rueda de esmeril o con la cara plana de la rueda.
Como en el trabajo se obtiene normalmente en una orientación horizontal, el esmerilado periférico se realiza girando la rueda en un eje horizontal y el esmerilado frontal se realiza girando la rueda en un eje vertical. En cualquier caso, el movimiento relativo de la pieza de trabajo se logra mediante un movimiento oscilante de la pieza de trabajo frente a la rueda o haciéndola girar. Después de esto tenemos una imagen que nos muestra los 4 tipos de esmeriladoras de superficies planas. En el inciso A tenemos una con husillo horizontal con mesa de trabajo oscilante. En el inciso B tenemos una con el husillo horizontal con mesa de trabajo giratoria. El inciso C nos muestra una con husillo vertical con mesa de trabajo oscilante. Y el inciso D una con husillo vertical con mesa de trabajo giratoria. Después de esto tendríamos lo que sería el esmerilado cilíndrico. Se usa para piezas de revolución. Estas operaciones de esmerilado se dividen en 2 tipos básicos, que vendría siendo el esmerilado cilíndrico externo y el interno. En el interno se realiza en forma parecida a la operación de torneado. Se usa para terminar piezas que han sido maquinadas al tamaño aproximado y tratadas térmicamente para alcanzar la dureza deseada. Estas piezas incluyen ejes, cigüeñales, husillos, etc. La operación de esmerilado produce el tamaño final y el acabado superficial requerido en estas piezas endurecidas. En el esmerilado cilíndrico interno opera en forma similar a la operación de torneado interno. La pieza de trabajo se sostiene por lo general en un mandril y se hace girar para obtener velocidades superficiales de 20 a 60 metros sobre minuto. El esmerilado interno se usa para acabar superficies internas endurecidas de guías, de cojinetes y de superficies de bujes. Y tenemos una imagen que nos muestra los 2 tipos de esmerilado cilíndrico, exteriores e internos. Luego vendría lo que sería el esmerilado sin centros. El esmerilado sin centros es un proceso alternativo para esmerilar superficies cilíndricas internas y externas. Como su nombre lo indica, la pieza de trabajo no se sostiene entre los centros, lo cual produce una reducción del tiempo de manejo del trabajo. Este también se divide en esmerilado externo sin centros y esmerilado externo interno sin centros. El arreglo para el primero vendría siendo que consiste en 2 ruedas, la rueda de esmeril y una rueda reguladora. Las piezas de trabajo se sostienen mediante una cuchilla de apoyo y se alimentan a través de 2 ruedas. La rueda de esmeril hace el corte girando a una velocidad superficial de 1200 a 1800 metros sobre minuto. La rueda reguladora gira a velocidades mucho más bajas y está inclinada a un ángulo ligero para controlar la alimentación del trabajo. Luego tenemos lo que sería una imagen que nos muestra la vista frontal y la vista lateral de una operación de esmerilado externo sin centros. En el esmerilado interno sin centros, en lugar de la cuchilla de apoyo, se usan 2 rodillos de soporte para mantener la posición de trabajo. La rueda reguladora se inclina en un pequeño ángulo para controlar el avance del trabajo que pasa enfrente de la rueda de esmeril. Su ventaja consiste en que es capaz de proporcionar una concentricidad muy estrecha entre los diámetros interno y externo de una pieza tubular, como las guías para un cojinete de rodillos. Y tenemos lo que sería una imagen del esmerilado interno sin centros. Luego vendríamos a tener lo que sería los esmeriles de disco, que son máquinas esmeriladoras con discos abrasivos grandes montados en ambos extremos de un husillo horizontal. El trabajo se sostiene contra la superficie lateral plana de la rueda para realizar la operación de esmerilado. Al ajustar los discos a la separación deseada, la pieza de trabajo puede avanzar en forma automática entre los discos y puede esmerilarse simultáneamente sobre los lados opuestos. Las ventajas del esmerilador de discos son una buena planicidad y paralelismo a velocidades altas de producción. Y luego vendríamos a tener lo que sería una imagen de esta máquina de un esmeril de discos. Y por último tendríamos lo que sería esmerilado con bandas abrasivas. Usa partículas abrasivas pegadas a una banda flexible hecha de tela regularmente. El soporte de la banda se requiere cuando el trabajo se presiona contra ella. Este soporte se consigue por medio de un rodillo o una placa localizado atrás de la banda. La velocidad de la banda depende de qué se está esmerilando.
Y al lado de esto tenemos lo que sería una imagen de cómo es este tipo de esmerilado. 4.6. Galvanoplastia. La galvanoplastia es un proceso por el cual puede electrodepositarse una delgada capa de cierto tipo de metal sobre otro material. El otro material puede ser un metal o una pieza de plástico recubierta de un material conductor. Desde tiempos muy antiguos ha existido la práctica de recubrir o revestir ya sea un metal con otro metal o un no metal. El recubrimiento electrolítico de un material se da por introducción en un baño compuesto por un electrolito, al cual se le aplica corriente cátodo, permitiendo recubrir y secar el material. Estos recubrimientos electrolíticos de metales es empleado en revestimientos de las monedas de trueque, las cuales son recubiertas por metales preciosos. Entre estos se encuentran los discos de cobre y placas de hierro recubiertos por una fina capa de plata. El recubrimiento metálico con cobre se basa en el depósito de una capa fina de un material sobre un metal, ya sea de latón, acero, que sirve para aumentar la resistencia a la corrosión, desgaste, sobre todo la oxidación, mejorar la conductividad y poder soldar con menos dificultad algunos materiales, y sobre todo para mejorar su aspecto, el cual será protegido. El cobreado se realiza a partir de baños alcalinos cianurados y baños ácidos con ácido sulfúrico o ácido o sulfato cúprico. El recubrimiento con plata, plateado. La plata es un metal altamente electropositivo, lo cual permite ser desplazado de una solución por todos los metales. Con plata se pueden revestir materiales de cobre y sus respectivas aleaciones. Un baño de plata con cianuro permite obtener superficies brillantes, con amoníaco menos brillantes, y con yoduro se obtiene un brillo intermedio de la superficie. El recubrimiento con oro, o sea dorado, se aplica en cobre, metales puros y aleaciones. Este recubrimiento se realiza en caliente para obtener una aplicación más homogénea, duradera y con el color ideal. 4.7. Pintura. Debido a sus propiedades decorativas y funcionales, como la protección ambiental, bajo costo, fácil aplicación y variedad de colores disponibles, la pintura se ha utilizado ampliamente como recubrimiento superficial. Sus aplicaciones en la ingeniería van desde aparatos eléctricos y máquinas herramienta hasta carrocerías automotrices y fuselajes de aeronaves. Por lo general se clasifican como tres tipos, que vendrían siendo esmaltes, producen un recubrimiento liso y seco, con una apariencia brillante y semibrillante, o lacas, que forman una película por la evaporación de un solvente. Y por último sería pinturas de base agua. Se aplican fácilmente, pero tienen una superficie porosa y absorben agua, siendo más difícil su limpieza que en los primeros dos tipos. Luego tenemos una imagen en la que vemos tres tipos de aplicación de pintura. En el inciso A tenemos el recubrimiento por inmersión. En el inciso B tenemos recubrimiento por rociado, y el inciso C corresponde a rociado electrostático, utilizado en particular para carrocerías automotrices. Existen pinturas con buena resistencia a la abrasión, temperaturas extremas y desteñimiento. Son fáciles de aplicar y secan con rapidez. La selección de una pintura en particular depende de requisitos específicos, como la resistencia a acciones mecánicas o químicas. Por último, tendríamos lo que serían las fuentes de información, que consistirían en los libros Procesos de manufactura, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, Preparación de superficies FPV, Formación profesional básica, Transportes y mantenimiento de vehículos, Procesos de manufactura, Fundamentos de manufactura moderna, y un artículo llamado Técnicas y métodos electroquímicos, Galvanoplastia y Potenciometría.